Muy buenas tardes, de nuevo estamos aquí en Pasajes Polifónicos. Gracias por acompañarnos en este mes de enero que todavía seguimos con el frío que nos ha atacado bastante fuerte. Aquí nos acompaña Gonzalo. Gonzalo ya tiene su café listo, imagino, ahí para controlar un poco el frío. Empezamos en la segunda temporada de los podcasts, que es en entrevistas, de conversaciones relacionadas con el arte. Y hoy creo que es una invitación muy especial que tenemos ahora porque primero vamos a agradecer al señor Jesús Moreno porque él nos hizo una gran recomendación que trajéramos a un invitado, entonces él fue el enlace, y también agradecer a la locutora Lupita Pérez Ríos que nos pasó ahí la nota y que han estado al pendiente. La verdad que se agradece que se den el tiempo de hacernos comentarios, propuestas, porque a raíz de eso pues han salido pues cosas muy buenas y creo que ayuda a crecer el programa. Y sin tanto preámbulos, pues les presentamos al siguiente invitado, que como les mencionaba, el señor Jesús Moreno nos ayuda a enlazar con él. Él es José Portelés Pérez Alarcón del Castillo de Gredos y él es egresado de la Escuela de Cine de Madrid, titulado en Cinematografía en el año del 89. En el 93 es licenciado en Historia por Universidad Autónoma de Madrid y en el 2004 tiene su doctorado en Historia del Arte en el rama de Cine por la Universidad de Alacant. La experiencia como él, pues es de profesor de historia de cine desde el 2006 hasta el 2011. Es jurado en Festival Internacional de Cine SACS Alicante, ediciones 2007, 2008 y 2009, y gerente de la productora Tucán desde el 2008 y en la actualidad. Cabe recalcar también que pues, estuvo como locutor y productor y director de la radio Las Águilas. Entonces eso es, bueno, hay muchas cosas que vamos ahorita a ir platicando y conversando acerca de José. José, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias por invitarme. No, y como le mencionaba, gracias a Jesús, que ahí fue un enlace ahí que... Sí, siempre Jesús. Sí, fue un enlace ahí y que como mencionaba, que bueno que pues los radioescuchas ahora sí tengan propuestas. José, creo que habíamos hablado un poco previamente ahí, la temática da para mucho, en específico del cine, y ahora sí que siguiendo la propuesta de Jesús era de que nos hable de cine, porque él dice, es que se platica muy a gusto, dice con José sobre el cine, aprendes mucho, y eso fue lo que nos capturó mucho el tener una conversación con usted, y puede partir, yo creo que tanto en la música, literatura o el cine, hay un detonante que empieza a acercarte a esas artes. ¿Cuál es su primer encuentro con el cine? O su diga, de aquí yo decido, me vuelvo cinéfilo. Pues realmente mi primer encuentro con el cine ni lo recuerdo. Mi padre era un gran cinéfilo, muy aficionado al cine, y desde muy pequeño me llevaba a las sesiones infantiles. Entonces mis primeros recuerdos del cine pues son imágenes sueltas de esas sesiones infantiles en los cines de antaño, los de sesión continua. Cabe mencionar también, ahorita que me mencionó el cine, bueno, José es originario de Madrid, de España, entonces ahí iba a alguna cineteca, era el cine comercial. Bueno, lo que yo tuve fue la gran suerte de que en mi adolescencia fue la época dorada en Madrid de los cineestudios, de los cineclubs y sobre todo de la Filmoteca Nacional. Entonces, algo que para mí es determinante es que todos los grandes clásicos del cine yo los he descubierto en la pantalla grande y no en la televisión ni mucho menos en la pantallita del teléfono. ¿Cómo es la experiencia que usted siente que diferente a ver parece que un clásico que trasciende la época? A uno pues me tocó verlo sí me tocó a mí en pantalla chica hasta en el teléfono. Pues mira, es como compararte ver los murales de aquí del ayuntamiento estando presente, mirándolos, teniéndolos a 2 metros, que ver una fotografía en la pantallita del teléfono. No, pues claro. La diferencia es la misma. Y pero debe haber una manera, el contexto histórico se ayuda mucho a consumirlo de otra manera a través del tiempo, ¿no? Que por lo menos te acerques un poco a la experiencia que usted dice que vivió. O sea, yo era un cineadicto. Realmente lo éramos toda la pandilla de amigos. Aparte de esos cines que he mencionado, desde mucho antes, desde la infancia, teníamos el cine de barrio. Y todos los sábados y todos los domingos era donde pasábamos la tarde. ¿Cuáles eran las películas que más consumían, o procedente de dónde?
Pues estamos hablando de mediados y finales de los años 70 del siglo XX. Entonces lo que más se veía ahí pues era cine que entonces era medio antiguo, era el que llegaba a esos cines de barrio. Estamos hablando del género Euro-Western, de la gran época del cine de acción, aventura y de comedia europea. Ahí vi mucho cine español, por supuesto, pero también italiano, francés, alemán. Y era algo curioso. Era una época en que nos gustaba mucho más el cine europeo que el de Hollywood. Okay. Más que nada porque el de Hollywood era pesado, aburrido, y siempre, por alguna extraña razón, nos identificábamos más con el malo que con el bueno. Sobre todo en los westerns, que el malo siempre era el indio y el indio era malo por ser indio, y bueno, ya sabemos que el western es un género que se inventó para que aceptáramos un genocidio, y eso era lo que nos ha inculcado el cine siempre. Y de niños, pues la verdad es que estábamos más de parte de los indios que de John Wayne. Luego eso llevó a que a veces unas películas nos gustaban mucho y otras eran aburridísimas. A lo mejor eran mucho mejores las aburridas que las que nos gustaban, también hay que decirlo. En esas edades nos metías un drama o un melodrama y nos aburríamos. Sí. Pero a partir de ahí empecé, sobre todo yo, a aficionarme a leer los créditos de las películas. Para luego, antes de entrar al cine, cotejar los nombres con las carteleras. Entonces empecé a saber que tales actores siempre estaban en películas que me gustaban y tales otros en las que me aburrían. Luego eso se amplió a los directores. Ya con el tiempo comprendí la importancia del guionista. Y así, poco a poco, me fui metiendo en el cine. Realmente es que el cine ha sido mi vida. ¿Y cuándo decide profesionalizarlo como tal? Porque la pasión va junto pegado con profesionalizarlo ya en estudiar, hacer estudios sobre cine. Pues cuando descubrí que eso era algo que se fabricaba, que se construía, que había que hacerlo. No era algo que te venía hecho. Empaquetado, envasado y listo para servir. No, eso llevaba un proceso. También en aquella época yo vivía en el barrio de Las Águilas, de Madrid, que es colindante con la zona de Prado del Rey, los estudios centrales de Televisión Española. Entonces, en mi barrio vivían muchos profesionales de la televisión de España, eran vecinos nuestros. Y bueno, los conocías, te llamaba mucho más la atención los presentadores, los actores, pero ya fui conociendo a guionistas, a realizadores. Y es cuando me hablaron que si me gustaba por qué no lo estudiaba, me indicaron dónde estudiarlo, y en cuanto empecé a trabajar, que pude ser libre de hacer lo que quisiera, lo primero que hice fue matricularme en la Escuela Oficial de Cine. Después de ahora esa trayectoria, aparte de estudiarlo, es productor también, ¿verdad? Una cosa, ¿cuándo conecta ese su primer filme o ya se mete en la producción de cine como tal? Bueno, eso ocurrió muchos años después. Para poder financiar mis estudios, pues tuve lo que la familia llama un trabajo normal. Fueron 21 años en la Compañía del Gas Natural de Madrid. Eso es lo que me financió todo. Y de ahí ya se van los estudios. Hasta que llegó el momento en que decidí dejar el mundo del gas y dedicarme a lo mío. Y tuve la gran suerte de que yo ya había publicado artículos, escritos, había colaborado en varios libros de otros autores, sobre todo del gran crítico español Carlos Aguilar, con el que me une una buena amistad. Y a través de él y por mis escritos conocí a un actor bastante importante, ya muy mayor, el señor Aldo Sambrell, el eterno malo del western europeo. Un actor muy, muy reconocido en Europa, en toda Europa excepto en España, como pasa siempre, siendo español. Y ya lo que hicimos fue asociarnos, fundar una productora, pero esa productora la dedicamos a la docencia, colaborando con la Universidad de Alicante. Me hablas, lo que me cuentas siempre está relacionado con cine, con actores,
dentro de su familia también hay pues una influencia o un reconocimiento con la familia de Luis Buñuel. Así es. Entonces le digo, ¿usted cómo ha sido su relación con la familia o cómo ha sido a través de la historia o aprender a través de ello, de la trayectoria? Vamos a ver, lo primero, don Luis Buñuel Portoler, mi tío Luis, vivía en México, yo en Madrid, tuvimos muy poco contacto, sí, nos conocimos, nos tratamos. Además murió en 1983, que yo era bastante más joven que ahora. Y realmente yo sabía que el tío Luis vivía en México y hacía películas, pero no sabía nada más de él. Ni siquiera que se apellidaba Buñuel. Que él, el apellido Portolés, el que llevo yo de primero, lo llevaba de segundo. Más que nada porque Luis Buñuel, su forma de hacer cine, sus críticas feroces, habían hecho que fuera un realizador prohibido en España durante la dictadura franquista. Especialmente cuando atacó directamente a todos los niveles la dictadura franquista con su película Viridiana en 1961. Entonces el vínculo familiar con él era algo que la familia procuraba mantener en secreto. No porque tuvieran nada contra él, sino por miedo a ser represaliados por el franquismo. Yo descubrí que mi tío Luis era Luis Buñuel cuando yo tenía 25 años. Mucho tiempo después de... Cuando yo ya conocía perfectamente todo lo de su filmografía que llegó a España, que no ha llegado toda completa. Cuando yo le admiraba por su cine y descubrí, anda, pero si es mi tío Luis. Pero ya había el gusto de usted desde hace mucho, por eso preguntaba que desde la niñez usted está rodeado del cine y empieza a consumirlo y incluso profesionalizarlo. Uh-huh. Con base a, ahorita hablamos, ya tenemos en México, de España, ¿cuál cree usted que sea la relación que se ha mantenido y que existe en cuestión de cine entre México y España? Digamos que está muy limitada a la gloriosa serie B. Uh-huh. Durante la Guerra Civil Española que dio origen a la dictadura franquista, hubo un éxodo de refugiados españoles. Y el país que les acogió libremente, sin ni siquiera tener que presentar documentación, fue México. Fue un decreto personal del presidente Lázaro Cárdenas que salvó muchísimas vidas. Y toda la intelectualidad española, prácticamente toda, llegó a México. Entonces, a partir de ahí, hubo una serie de encontronazos diplomáticos, por así decirlo, que culminaron cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. México acabó alineado con los aliados y España con el eje. Entonces, no existían realmente unas relaciones comerciales entre España y México. El cine mexicano había triunfado, y mucho, los inicios de la Edad de Oro. El cine mexicano en España, pero todo eso terminó con la guerra y luego la dictadura. Pero durante esa época sí existieron coproducciones, o bien puramente crematísticas, buscando beneficio rápido, de unir a cantantes, estrellas, actores, actrices de los dos países en una coproducción. La primera que se me viene a la cabeza es La guerrillera de Villa, de Miguel Moraita. Y luego alguna que otra coproducción, pero ya en el terreno de la serie B, donde se manejan presupuestos muy bajos, el realizador ni siquiera consigue todo el presupuesto en su país y necesita buscar a otro país. En el otro país se encuentra una productora pequeña que necesita algún proyecto barato. Entonces, sí ha habido relación. Pero lo que es el grueso del cine mexicano, sobre todo su época de oro, nunca llegó a España. ¿Y en la actualidad usted considera que ya se ha subsanado un poco más, hay un poco más de flujo? Sí, hay mucho. Y varias películas mexicanas en los años 90 fueron grandísimos éxitos en España.
como ¿Cuál? Agua para Chocolate, Ok. El Mariachi, de Robert Sí. Rodríguez, por ejemplo. Sí. ¿Cuál sería, ahorita que menciona películas, su recomendación de películas favoritas, una mexicana y una española? Que usted aquí lo redescuche y le diga, esta es una de mis recomendaciones o la que más usted consuma o le guste más. Pues mira, española, recomiendo siempre Los peces rojos, de José Antonio Nieves Conde. Una película de género negro, intriga y suspense al nivel de las del maestro Alfred Hitchcock. Muy desconocida, pero muy reivindicada. Protagonizada por Arturo de Córdoba y Emma Penella. Y como película mexicana, ahora te voy a sorprender, Viridiana, de Luis Buñuel, que se hizo pasar por película española y se la sigue teniendo por película española cuando no lo es mexicana. Dato interesante ese. ¿Por qué cree usted que se siga manteniendo? Bueno, igual por ser descendiente de España y piensa que todo viene a recaer de que no le den el mérito de que sea mexicano. No, eso es una historia complicadísima. Eso fue una jugada artística, política, de venganza de Luis Buñuel contra el franquismo. La última vez que hablé de este tema fue un taller de 3 días que di en la Cineteca de Sonora. Y aún así no pude explicar todos los detalles del asunto. Me mencionaba también en cuanto a eso, biografía, va a sacar algún libro próximamente, o aparte de sus producciones que ya tiene, si quiere, gusta mencionar alguno de sus libros. Bueno, mis libros están ahora mismo descatalogados, tanto los de ficción como los de historia del cine. Más que nada por el cambio de país. Al venirme a México no podía atender los compromisos contractuales con la editorial española. Y sí, he seguido escribiendo, he seguido investigando y hay libros preparados. Pero no voy a hablar de ellos hasta que estén a la venta. Okay. Entonces estaremos atentos ahí. También último dejaremos una red social donde lo puedan seguir para que estén al tanto de pues, todo lo que usted pueda estar mostrando, lo que esté colaborando. Así como José Portales lo buscan, ¿verdad? Sí, como José Portolés. Ajá. Estoy en la red social de Facebook. Últimamente la tengo bastante desatendida, pero sí es la que utilizo para compartir sobre todo contenidos de cine y de historia. Sí, de hecho, luego le he echado mucho el ojo y he sacado algunos datos interesantes y muy buenos, y sobre todo me tocó ver las cápsulas de las recomendaciones que hace. Entonces sí les dejemos a las escuchas de que de verdad pues lo sigan y estén viendo mucho de lo que usted comparte. Me hablaba de libros, de producciones. ¿Cuál cree usted que es una relación fuerte entre el cine y la literatura como tal? Vamos a ver, el cine es el arte del siglo XX, por antonomasia. Pero el cine es una mezcla de otros artes anteriores. Para empezar, el cine es una tecnología que es la fotografía en movimiento. 24 fotografías por segundo es el cine. Pero el cine se nutre de todo lo que había ido inventando el teatro. A partir de ahí empezó, todavía en el siglo XIX, el cine con argumento. Después ya se fue mejorando la técnica, llegaron el color, el sonido, los formatos de pantalla, los formatos de sonido, los efectos especiales. Y paralelamente fue superando al teatro porque fue creando su propio idioma, su léxico, su sintaxis. Y más como habla usted de la escritura de guión como tal, a veces hemos consumido aparte del cine el guión y verlo de esa parte. ¿Qué tan importante usted considera que un buen guión pueda prevalecer sobre a mejor la ejecución de lo visual? Que ya sabes que lo visual fue no muy bueno, pero prevaleció aquellos guiones o aquellos diálogos interesantes. Vamos a ver, para que se me entienda más rápido, acostumbro a comparar el cine con el cómic. Okay. El cine se hace entre guionista y director. Pueden ser la misma persona o pueden ser dos personas distintas. Es lo mismo que en el cómic, el guionista y el dibujante.
Okay. El guión cinematográfico realmente, si está bien escrito, está hecho exactamente igual que una obra de teatro del siglo XVII. Diálogos y acotaciones de acción exclusivamente. Las acotaciones de acción dicen, este personaje se mueve de aquí para allá y hace esto. Y lo otro son los diálogos, y es qué dicen, nada más. Lo otro es el guión técnico, y ese lo hace el director. Entonces, por eso se da muchas veces la circunstancia de películas visualmente maravillosas, una narrativa visual maravillosa, pero con una historia insustancial, intrascendente, y viceversa. Una muy buena historia que deviene en una película aburrida. Sí. Yo le mencionaba la diferencia, pero pues ahí nos arroja un poco de luz en entender ahí las diferencias. José, el tiempo ahí se nos está yendo un poco rápido. El dictador de la radio. El Sí, tiempo. ahí va con todo. Pero me gustaría que despidiera mejor y otra recomendación más y después de ahí una recomendación musical que nos dejará de los radioescuchas del por qué esa recomendación. Así que le cedo la palabra a usted para que nos despida. Una recomendación musical, una canción. Uh-huh. Pues mira, dentro de lo que fue mi especialidad, mi tesis doctoral, que fue el género Euro-Western, voy a recomendar una canción del maestro Ennio Morricone, al que conocí en persona, por cierto. Es para una película, la hizo para una película del año 1966, un western europeo, italo-español. Se estrenó el 29 de noviembre de 1966 en Roma. Está cantada por la italiana Christy, una cantante pop que era una soprano. Y que esa canción siempre me ha sorprendido porque es puro rock and roll, pero cantado por una soprano con orquesta. Los timbales de la orquesta suenan como la batería de un grupo de pop rock. Y esta soprano canta rasgando la voz al más puro estilo de Janis Joplin. Pues tremenda recomendación que nos deja, José. Gracias por el venir, por hacerte ahí agenda y puedas compartir un poco. Nos gustaría que regresaras después a conversar un poco más, a seguir con recomendaciones de cine o algún tema en específico, que así como Jesús pues se acercó con nosotros, pues a lo mejor los escuchas que dejen alguna propuesta más de qué conversar. Uh-huh. Pues sí, por mí, cada vez que me aviséis, procuraré venir. Pues estén pendientes porque creo que va a haber segunda o una tercera parte o lo que vaya saliendo porque creo que... Mira que te tomo la palabra, ¿eh? No, vale, de hecho, pues la verdad que, como le digo, ahorita el tiempo siempre es el que nos limita, pero sobre todo creo que en esta primera impresión, esperemos que los escuchos ahí reaccionen y pues una vez más, gracias por sintonizarnos, gracias Gonzalo y por estar ahí en operación en cabina. Vuelvo a agradecer a la locutora Lupita Pérez por pasarnos el dato y al señor Jesús Moreno. Así que los dejamos con la siguiente pieza musical recomendada por José. Hasta la próxima.